pero muy buenas noches. Son las 8 en punto y comenzamos con esta nueva letra chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Maite Sarasola, ¿bien y vos? Muy bien, varios temas hoy para tratar en el programa. Por ejemplo, el primero de ellos, diálogo sobre seguridad social y protección social que lanzó el gobierno, lo saben. Hablaremos con el coordinador del diálogo, Hugo Bay, a propósito de los puntos centrales que se irán abordando, las ideas iniciales y qué significa la no participación de la inmensa mayoría de la oposición. Además, en el marco del mes de la afrodescendencia, que se conmemora ahora en julio, vamos a estar hablando sobre la situación de esta población en nuestro país, qué está pasando con las leyes afirmativas, cuáles son los principales desafíos a encarar y qué pasa con el tema de las brechas. Y en el último bloque, una charla sobre arte, vida y sociedad con Garo Araquelian, que acaba de lanzar su segundo disco solista, Milonga de Quirón. Empezó la letra chica. El Gobierno Nacional, con la coordinación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, abre este espacio de diálogo para que colectivamente podamos debatir, enriquecer ideas y definir una hoja de ruta clara y consensuada que fortalezca nuestra matriz de protección social. Va a estar bajo la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y que va a integrar a diferentes trabajadores, a organizaciones sociales y también a representantes de los partidos políticos. Hemos tomado la decisión de no participar en esta instancia de diálogo propuesto en el formato que está propuesto. Estamos anunciando que no vamos a concurrir el próximo miércoles al lanzamiento de este diálogo y que en las actuales circunstancias, bajo este formato, no participaremos. Nos retiramos del diálogo social por la composición, por la demora que significa el proceso de un diálogo social que lleva más de un año. Yo voy a llevar la posición a mi partido de no participar. Respeto la decisión de cada partido, son libres de hacer lo que se les antoje, no me corresponde a mí juzgarlos si están bien, si están mal. Yo creo que es importante que esté la voz de todos los partidos presentes. Varios de estos partidos habían ya designado sus delegados al diálogo social. Por tanto, nos toma con sorpresa, yo diría sorpresa por el procedimiento, porque había espacio de intercambio, de diálogo ya instalados con los partidos políticos. Y en su lugar, yo diría una sorpresa más sustantiva, que tiene que ver con negarse al diálogo. Uruguay no se caracteriza por tener partidos políticos cerrados al diálogo. Siempre la puerta está, siempre. De hecho, hoy no estarán acá, pero mañana van a estar con el presidente para hablar de estos temas también. Estoy seguro que vamos a buscar los mecanismos para que en este proceso que se inicia hoy, inexorablemente, y yo diría con mucha alegría, vamos a ir incorporando las demandas que pueden habilitar el ingreso de todo el sistema político a este proceso de diálogo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y en el arranque siempre importante recordarles que pueden compartir y ver contenidos de nuestras redes sociales y fundamentalmente para el aire, mandarnos mensaje de texto a nuestro WhatsApp 092-374-089 para compartir en pantalla. Bien, arrancamos con el primer tema entonces, porque este mes el gobierno lanzó de manera oficial el diálogo sobre protección y seguridad social, un espacio convocado entonces para revisar la matriz de seguridad y protección social. El acto que realizaron contó con la presencia del presidente Yamandu Orsi, pero casi sin representantes de la oposición. La mayoría de los ministros, dirigentes sindicales y empresariales y también legisladores oficialistas estuvieron presentes en el auditorio del Sodre para escuchar en primer lugar al asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y coordinador del diálogo social, Hugo Bay, con quien vamos a conversar a continuación. Iba a decir de todo este tema, pero en realidad es de todos estos temas. Bienvenido, Bay, gracias. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar por acá. Y para empezar, porque sabemos que tenés un historial con el PIT-CNT, con el BPS, etcétera. Resumidamente, ¿cómo es tu trayectoria vinculado al tema seguridad social? Y lo más importante de todo, ¿qué implica tu rol actual en la coordinación de todo esto? Bueno, yo, como decías tú, fui asesor del PIT-CNT, integré el equipo del Instituto Cuesta Duarte entre el 2007 y el 2025, que vamos a decir, pasé a trabajar en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y concretamente en los temas de seguridad social. En el año 2015 tuve la oportunidad de integrarme al equipo de representación de los trabajadores en el BPS como asesor del director en representación justamente de los trabajadores y bueno, allí durante 10 años estuve trabajando muy de cerca con estos temas
y por supuesto me tocó en su momento integrar la comisión de expertos que convocó en el gobierno anterior, se convocó para discutir una reforma jubilatoria. Y bueno, hoy mi rol es completamente diferente, digamos, como miembro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a quien se le designa un poco esta tarea de coordinar el diálogo social. Bueno, lo que estamos haciendo es justamente instalando en estos días el diálogo. Tuvimos la actividad de lanzamiento, para nosotros fue un hito muy importante en el que la señal central es que estamos dando cumplimiento a un compromiso muy importante que asumió este gobierno en relación justamente a instalar este ámbito y sobre todo a buscar en un periodo relativamente acotado un conjunto de acuerdos que tengan la mayor base social y política como para introducir cambios relevantes en la matriz de protección y seguridad social. Y Hugo, pensando en estos acuerdos, ¿qué opinión te merece? Lo veíamos en el tape, ¿no? Álvaro Delgado del Partido Nacional, Felipe Esquipani del Partido Colorado, Mieres, Salle también, que manifestaron que no van a participar por diferencias en la cuestión de representatividad. ¿Qué te parece esta postura? Arim decía también que le sorprendió porque ya había algunos delegados designados. ¿Cómo ves este tema? Sí, realmente nos sorprendió. Básicamente nosotros cuando el gobierno asume, lo que definimos en el equipo que estamos trabajando en el diálogo es la elaboración de una hoja de ruta, ¿verdad?, que contuviera, la arquitectura, la metodología, los participantes, los ejes temáticos y los plazos del diálogo. Y la primera medida que tomamos, una vez que esa hoja de ruta se aprueba, es reunirnos con cada uno de los actores sociales y de los partidos políticos. Fueron en total 12 reuniones que tuvimos y lo que encontramos en esas reuniones fue muy buena disposición a participar. Por supuesto que era un documento abierto, ¿verdad?, para justamente contemplar comentarios que hubieran en relación al formato, eventuales propuestas de modificaciones sobre algún aspecto. Y en general no recibimos, en particular de los partidos políticos, básicamente no recibimos casi ningún planteo específico, sí por parte de algunos actores sociales, y eso en última instancia motivó algún cambio en la hoja de ruta, por lo tanto hubo una segunda versión, ¿verdad? Eso creo que muestra hasta qué punto había flexibilidad para incorporar planteos que pudieran surgir, y efectivamente la disposición a participar estaba. Incluso varios de los partidos políticos que finalmente terminan resolviendo no integrarse a la comisión ejecutiva, inicialmente, hace algunas semanas, habían enviado los nombres, ¿verdad?, de los representantes que iban a formar parte de ese órgano del diálogo social. Por lo tanto, obviamente que nos tomó por sorpresa a 48 horas del acto de lanzamiento, pero bueno, sigue habiendo y habrá flexibilidad y apertura para modificar el formato en aquellas cosas que nos parezcan razonables y que hagan sentir cómodo a los participantes que en cierta forma plantearon, que no les parecía el formato adecuado, en fin. ¿Podrían contar con más cantidad de representantes estos partidos? Sí. Eventualmente, si ese fuera un problema, no tengo duda que lo solucionaríamos. Entre otras cosas, porque la cantidad de representantes que tiene cada uno de los actores es irrelevante en este proceso. Ya que no es algo que se apruebe por votación, digamos. Exactamente. La Comisión Ejecutiva no va a aprobar nada por votación. Es decir, simplemente lo que va a hacer esa comisión es, después de enriquecerse con los aportes que haga la sociedad a través de diferentes mecanismos, que si quieren después podemos comentar, la idea es terminar con un documento que se le entregue en mano al Presidente de la República y al Poder Ejecutivo con los acuerdos que haya y eventualmente que se manifiesten ahí, se expliciten las diferencias, los matices que puedan tener aquellos participantes, actores sociales o partidos políticos que no acompañen determinadas medidas. Por lo tanto, en última instancia, la base del diálogo va a estar ahí, en quiénes apoyaron y quiénes no, con nombre y apellido, llamémosle, y no tanto cuántos votos tenían adentro de el ámbito, digamos, esa comisión ejecutiva que creamos. Es importante, es una obviedad, ¿no?, pero capaz que conviene subrayar que obviamente el diálogo social no es un ámbito resolutivo, ahí no se va a resolver nada. Las resoluciones de medidas concretas que se vayan a llevar adelante obviamente van a implicar que el Poder Ejecutivo tenga que diseñar algunos proyectos de ley que envíe al Parlamento y obviamente el ámbito resolutivo va a seguir siendo el Parlamento y por lo tanto ahí el diálogo interpartidario sin lugar a duda va a estar en el ámbito que tiene que estar, que es el Parlamento, y lo definió la representación, que ahí sí es clave, la definió la ciudadanía en octubre del año pasado. Entonces,
no hay mucho misterio con esto. Simplemente acá la idea era convocar una mesa donde estuvieran todas las voces representadas. Nos parecía que la pluralidad era un elemento fundamental para justamente llegar al acuerdo más amplio posible y más rico posible en el sentido de integrar todas las visiones. Pero nos encontramos con, en fin, esta negativa que aún así, y por supuesto el diálogo esta semana empieza con algunas actividades muy concretas, nosotros tenemos la esperanza de que los partidos políticos que definieron no participar puedan rever esa posición e integrarse. Realmente las puertas siguen abiertas y van a seguir abiertas a lo largo de todo el periodo. El diálogo social tiene evidentemente una amplia base con un montón de voces, de organizaciones, etc. Hablabas de acuerdos. Por tu experiencia en el tema, no vamos a poner la carreta delante de los bueyes y preguntarte en qué temas pensás que pueda haber acuerdos, pero sí se podría llegar a la palabra mágica consenso en algunos aspectos cuando parece que hay tantos intereses encontrados. A ver, yo creo que son temas, algunos más que en otros, sobre los que sabemos que hay diferencias, hay matices. Venimos de un proceso de la reforma jubilatoria donde claramente no se logró generar un acuerdo amplio. Hubo una mayoría parlamentaria que legítimamente aprobó la ley 20.130, pero también esa ley tuvo un rechazo no solo de la oposición política, sino de muchos actores sociales. En particular, pensemos que los 3 representantes de los actores sociales en el BPS, sector empresarial, sector trabajador y sector jubilados y pensionistas, se opusieron a la reforma jubilatoria del periodo anterior. Entonces, realmente tenía una base de apoyo social bastante acotada. Y entonces nosotros obviamente nos queremos dar este periodo para intentar conseguir esos acuerdos. La palabra consenso es una palabra un poco ambiciosa. A mí me gusta más hablar de acuerdos lo más amplios posibles. Me parece que hay puntos en los que el país está en muy buenas condiciones de acordar, cuando pensamos en proteger a la infancia, en lo que es la necesidad de consolidar y profundizar el Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo. Hay aspectos allí que yo creo que deberían reunir acuerdos bastante amplios dentro del sistema político y en el conjunto de los actores sociales. Naturalmente también tenemos que discutir cómo los vamos a financiar, y ese es un aspecto delicado, pero que nos parece importante que estén todas las voces allí para justamente enriquecer la discusión. Y después en particular sobre el régimen de jubilaciones y pensiones, que es donde quizá han quedado más claros esos matices y diferencias. Yo soy bastante optimista en que se pueden encontrar puntos de acuerdo, que no quiere decir que cada uno renuncie a una determinada visión en cuanto, por ejemplo, a lo que puede ser el rol de las AFAP o determinados aspectos que tengan que ver con la edad mínima de retiro que debería regir en el sistema. Pero yo creo que, si quieren, podemos ahondar un poquito. Creo que hay condiciones para pensar en algunas soluciones que por lo pronto, digamos, recojan parte de las demandas que hay de diferentes sectores y que hoy tienen visiones encontradas y que, sin embargo, podamos encontrar un camino intermedio, más allá de que para algunos ese camino intermedio con el cual generar un acuerdo hoy no necesariamente implique que el día de mañana no puedan seguir teniendo una visión donde los cambios tendrían que haber sido más profundos o menos profundos. No sé si se entiende, pero sí, claro. En todo caso, contemplar algunos elementos que yo creo que no fueron suficientemente abordados en la reforma jubilatoria anterior y que desde mi punto de vista podrían generar acuerdos amplios. Vamos a ir hablando, sí, de esos puntos, pero antes consultarte, Hugo, ¿qué pasa con el plebiscito del año pasado también? ¿Cómo se piensa trabajar en relación a que hubo una decisión, digamos, de la ciudadanía? ¿Cómo se van a tocar esos puntos? Claro, a ver, ahí me parece que es bien importante tener en cuenta 2 aspectos, ¿no? Por un lado, la ciudadanía laudó una solución específica que había para determinados puntos que estaban contenidos en la papeleta del plebiscito, ¿verdad? Que tenían que ver con bajar la edad de retiro y que la gente se jubilara en las mismas condiciones que regían previo a la aprobación de la reforma jubilatoria en el periodo anterior, la eliminación del pilar AFAP, ¿verdad? Del pilar de capitalización individual, en fin, la equiparación de lo que eran las jubilaciones mínimas con el salario mínimo nacional. Nosotros desde el diálogo social lo que podemos garantizar es que los acuerdos que se vayan a alcanzar no van a ser las soluciones que estaban contenidas en la papeleta. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente se va a cumplir, se va a respetar, digamos, lo que fue la voluntad popular que se expresó en el mes de octubre y donde hubo un 61% de los ciudadanos que eligieron no acompañar esa propuesta de reforma. Ahora, de la misma manera que vamos a respetar el plebiscito,
vamos a respetar un compromiso de campaña muy claro que hizo el gobierno, en ese caso la fuerza política antes de asumir, que era la instalación de un diálogo social, pero que además, si uno va a las bases programáticas y repasa lo que fue la discusión de la campaña electoral, identifica muy claramente un conjunto de temas que tenían que ser abordados en el diálogo social. Y ahí estaba contemplar las desigualdades, por ejemplo, al momento de cómo se retiran las personas, realizar cambios en lo que es la organización del régimen de capitalización individual para mejorar su eficiencia y disminuir sus costos. En fin, había un conjunto de propuestas bastante específicas dentro de la, vamos a decir, de esa convocatoria al diálogo social que nosotros también entendemos que hay que dar, que hay que de alguna manera, que hay que cumplir, ¿no? Es decir, naturalmente que tenemos que respetar lo que fue el pronunciamiento de la ciudadanía por el plebiscito, pero también, y me parece que esto es importante que todos en la sociedad lo veamos, los que estábamos a favor o en contra de determinadas posturas en lo que fuera el plebiscito, es decir, respetar la manera en que se pronunció la ciudadanía, que era, no queremos el camino del plebiscito, pero sí queremos el camino del diálogo social que piense y acuerde modificaciones en relación a cambios que se habían instrumentado en la reforma jubilatoria anterior. También en cuanto al plebiscito se puede pensar que lo que fracasó fue la idea de modificar constitucionalmente esos aspectos, ¿no? Pero hay cosas que quedaron planteadas que de repente es difícil saber si la mayoría de la ciudadanía está de acuerdo o no, porque con lo que no estuvo de acuerdo fue con una reforma constitucional. Por supuesto, eso también es otro ingrediente, digamos, que claramente había un rasgo no menor, que era poder acompañar determinados cambios, pero pensar que no era el mejor mecanismo que quedaran en la Constitución, y por lo tanto, bueno, más allá de eso, es decir, nosotros en general no vamos a ir por las soluciones específicas que estaban contenidas en la papeleta, pero repito, sí vamos a abordar esas dimensiones que en última instancia estaban en la papeleta y que tienen que ver con, por ejemplo, cómo sobre la base de una visión crítica de lo que fue el aumento de la edad de retiro del Barrer, cómo pensar un esquema de retiro estratificado en el que se contemplen las desigualdades con las que las personas llegan al momento de retiro, por ejemplo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que no todos llegamos a los 60 o a los 60 y pico de años con el mismo nivel de desgaste físico en función de lo que fue nuestra trayectoria laboral. Sabemos que no todas las personas tienen la misma probabilidad de tener empleo en función de las habilidades, las capacidades, los conocimientos que fueron adquiriendo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una trabajadora del servicio doméstico, digamos, lo difícil que puede ser frente a una situación de desempleo conseguir trabajo a los 60 o a los 60 y pico de años. Realmente, con ese aumento de la edad de retiro del Barrer, me parece que claramente el sistema va a estar retrocediendo en términos de cobertura y de dar protección a colectivos vulnerables que van a quedar un poco a la intemperie, ¿verdad? Con el escenario que tenemos planteado hoy. Y también lo que son las desigualdades en la expectativa de vida que se distribuye de manera muy diferente por nivel socioeconómico. Ese aumento de la longevidad, que es uno de los fenómenos que explica el proceso de envejecimiento poblacional y que nos obliga a discutir todos estos temas, bueno, ese aumento de la longevidad se distribuye bien diferente por nivel socioeconómico. Nosotros vamos a hacer algunos aportes de carácter técnico para tratar de mostrar, hay muy pocos datos de este fenómeno en Uruguay y nosotros estamos trabajando en estos meses y esperamos llegar hacia el mes de septiembre, octubre, con algunos datos que muestren cuáles son esos diferenciales en la expectativa de vida según, por ejemplo, el nivel de ingreso de la persona o la región u otras características. Y entonces eso, desde nuestro punto de vista, justifica pensar, y nos parece que el diálogo es el ámbito adecuado para pensar, por ejemplo, qué tipo de mecanismos pueden, al tiempo que las personas que están en condiciones de retirarse más tarde lo puedan hacer, bueno, qué tipo de mecanismos podemos encontrar para generar condiciones para que se jubilen más temprano, a partir de los 60 años, aquellos sectores más vulnerables de nuestra sociedad que no pueden seguir trabajando después de esa edad. Hugo, hablemos sobre los ejes de este diálogo social, porque algo que se ha destacado mucho es que justamente no es un diálogo que netamente ataque la cuestión de las jubilaciones, sino que es un espectro más amplio. Por supuesto, ese es un factor clave para nosotros. Era una de las debilidades que entendíamos que tenía el proceso anterior y era, bueno, ir hacia una agenda mucho más amplia, ¿verdad? Que abordara toda la matriz de protección y seguridad social, un poco con esta lógica del ciclo de vida, ¿verdad? De tratar de
enfrentar los desafíos y los problemas que las personas se enfrentan a lo largo de todo ese ciclo de vida, desde que nacen hasta que envejecen, y por lo tanto, por supuesto que la agenda del diálogo no se restringe a lo que puede ser el sistema de jubilaciones y pensiones, sino que aborda de manera central el tema de la protección a la infancia, el tema del sistema de cuidados, y también hay un tercer eje vinculado a protección a trabajadores y trabajadoras que están en actividad, ¿verdad? Y sobre las cuales todavía nuestro sistema, si bien es un sistema bastante robusto, tiene algunos agujeros, algunas deficiencias, algunos sectores que todavía no están adecuadamente protegidos, y pensamos de nuevo que este puede ser el ámbito como para pensar, bueno, qué cambios podemos acordar para avanzar en protección para esos sectores. Porque sí, para recordar un poco, si hablamos sobre infancia, ¿cómo estamos en Uruguay en materia de pobreza, por ejemplo? Bueno, tuvimos hace poco una actualización de los datos de pobreza que nos llevan a una foto incluso bastante más crítica de la que teníamos, que ya era problemática a comienzos de este año. Estamos hablando de una pobreza entre los menores de 18 años que está en el entorno del 29, del 30%, incluso es algo mayor en el caso del segmento entre 0 y 5 años, ¿verdad? Es un drama, ¿verdad? Que en un país como el Uruguay, donde ha habido una caída brutal de lo que son los nacimientos, ¿verdad? Es decir, estábamos hace 20 o 30 años cerca de los 60.000 nacimientos y hoy estamos en el entorno de los 30.000. Bueno, además de eso, casi un tercio, ¿verdad?, de esos niños, niñas y adolescentes integran o forman parte de hogares que están por debajo de la línea de pobreza. O sea, no solo acá hay un problema, obviamente, desde el punto de vista ético de los derechos de esas personas y cómo estamos, de alguna manera, vamos a decir, condicionando lo que es su trayectoria de vida. Sabemos la incidencia que tiene, sobre todo esos primeros años de vida, en la trayectoria posterior de las personas. Hay muchos estudios académicos que dan cuenta de eso. Pero además de la cuestión ética y de la cuestión que a todos nos preocupa desde una mirada de justicia básica, digamos, hay un tema vinculado a las posibilidades de desarrollo económico y social del país a futuro. Esa es la población que en última instancia va a tener que hacerse cargo, una población cada vez más chica y una población de personas mayores cada vez mayor, es la que va a tener que hacerse cargo de financiar el sistema de jubilaciones y pensiones, el sistema de cuidados, el sistema de salud para esa población relativamente más envejecida. Entonces estamos hipotecando realmente el futuro si no accionamos rápidamente cambios que permitan, bueno, reducir drásticamente los niveles de pobreza infantil que tiene el país. Uno de los temas centrales que tiene el diálogo, el tema de la pobreza infantil, es un fenómeno muy complejo, multicausal, que tiene que ver con aspectos vinculados a la vivienda, a la educación, a la inserción laboral de los jefes y sobre todo de las jefas de hogar, ¿verdad? El fenómeno del desempleo, de la informalidad, los 25.000 pesistas, etcétera. Y hay muchos temas que tienen que ver con la pobreza infantil, pero en particular en el diálogo pretendemos abordar en profundidad uno de los ejes que tiene que ver con la seguridad económica en los hogares donde ocurren estas situaciones, ¿verdad? Básicamente a través de lo que son repensar el esquema de transferencias no contributivas que hoy están recostados sobre el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Sí, para nosotros es un sistema que tiene su potencia hoy, que cumple un rol relevante, pero que me parece que en estas condiciones está llamado a jugar un rol mucho más preponderante y en ese sentido pensar en cómo unificar, por ejemplo, un conjunto de programas que hoy están relativamente dispersos o fragmentados, cómo ampliar la cobertura, ¿verdad? Y lograr que efectivamente hoy tenemos problemas de focalización, hay hogares a los que tendrían que estar llegando esas transferencias y no llegan, mejorar la suficiencia de los montos, ¿verdad? Evidentemente lo que hoy reciben claramente no está siendo suficiente. Y después discutir algunos temas, ¿no? Vinculados, por ejemplo, a las contraprestaciones, que también hoy se exigen, ¿verdad? Y que desde nuestro punto de vista deberíamos pensar quizá en otros mecanismos para lograr que efectivamente niños, niñas y adolescentes se hagan los controles en el sistema de salud, vayan al sistema educativo, nadie va a estar en contra y va a considerar poco importante que eso ocurra, pero en todo caso nos parece que deberíamos repensar si realmente condicionar la prestación que se otorga a esas cuestiones es una solución o si no, eso no está generando otro tipo de problemas, por ejemplo, como los que yo hablaba de focalización, ¿no? Entonces, nada, nos parece que ahí
con una mirada de mediano plazo, es uno de los ejes que el diálogo pretende abordar en un tema central. Y acá de nuevo, ¿no? Me parece que hay un acuerdo bastante amplio en el sistema político y en el conjunto de actores sociales en que no podemos seguir dentro de 5 años, dentro de 10 años, con estos niveles de pobreza infantil discutiendo cómo vamos a hacer para resolverla. Nos parece que realmente hay que incidir de inmediato en revertir esa situación en los plazos más breves posibles. Y pensando en esto, ¿no? Que va mucho más allá de las jubilaciones y pensiones, el enfoque, veo también, y mencionabas como aspecto central, el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Cuánto dependerá del presupuesto de esto, ¿no? Porque pienso que el sistema de cuidados esté puesto como uno de los ejes centrales, parece una señal de que sea tal vez el momento de que pegue un salto el sistema de cuidados y le cambie la vida, que estamos hablando de eso, ¿no? De mejorar la calidad de vida, darle tranquilidad y un poquito de felicidad a mucha gente que se sacrifica, que bueno, el Estado salga ahí a tender una mano. Sí. ¿Cómo la ves? Porque en general ha estado complicado a nivel presupuestal para el sistema de cuidados. ¿Puede ser una señal que esto se incluya ahora acá y que sea una prioridad para el gobierno? ¿Podemos ser optimistas? No, sin duda que el sistema de cuidado es una prioridad para el gobierno y debería serlo para el país, ¿no? El rol que están llamados a jugar los cuidados, ¿verdad? Si uno lo piensa, por supuesto, en primera infancia, y de nuevo ese es otro aspecto central que también tiene un vínculo directo con la pobreza infantil, pero también en términos de personas con discapacidad, en términos de personas mayores, lo que son los derechos de las propias personas que cuidan, ¿verdad? Y la necesidad de que el país, por ahí, también como fuente laboral, como posibilidad de incrementar los niveles de empleo, y por supuesto también el rol que tienen los cuidados en términos de la distribución del trabajo no remunerado o del trabajo de cuidado propiamente dicho dentro de los hogares, ¿verdad? Y algo está muy feminizado también, porque por lo general somos las mujeres las que cuidamos y relegamos otras cuestiones. Totalmente, y yo creo que profundizar el sistema tiene la virtud, entre muchos otros aspectos, de generar una modificación en lo que es la corresponsabilidad de cuidados entre varones y mujeres, que es otro aspecto central que está pendiente, ¿verdad? Y ahí juegan un conjunto de aspectos culturales, en fin, de otro tipo, pero las políticas públicas son centrales como para justamente ir alterando esos patrones e ir modificando conductas desde ese punto de vista. Entonces, la discusión que vos planteás presupuestal, obviamente que está en el centro de todo esto. El país está en una situación fiscal bien compleja. Pensando en esa situación fiscal compleja, ¿vos tuviste este tipo de conversaciones, por ejemplo, de decir, bueno, yo coordino el diálogo social, sí, pero va a haber plata para esto después? Porque si no se puede llegar a amplios acuerdos, hacerles pito catalán después y ser un tiro por la culata, no solo para el gobierno, sino para la sociedad, ¿no? Es una preocupación del gobierno. El gobierno trabaja articuladamente, entonces están habiendo todas las conversaciones que tienen que haber en relación a esto. Somos conscientes de que el espacio fiscal es acotado para el conjunto de demandas y de compromisos que están asumidos, pero nosotros somos plenamente optimistas en que el país va a ir generando las condiciones para que estos aspectos sean financiables. Por supuesto, el diálogo social, como yo decía, tiene una mirada de mediano plazo. Si nosotros pensamos en un esquema de financiamiento donde el sistema avance drásticamente en términos de garantizar derecho al cuidado, bueno, probablemente vamos a tener que ir gradualmente hacia ese escenario. Pueden surgir soluciones graduales, planteo una hoja de ruta, decir, a 1 año, a 2 años, a 3 años. Yo creo que eso va a ser, va a ser así, digamos. En particular, algunos aspectos lo van a meritar. Es decir, hay cambios que uno puede realizar. Cuando uno habla de, por ejemplo, incrementar lo que es la cobertura en términos de escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido. Eso tampoco es una cosa que se puede hacer de la noche a la mañana tampoco. Es decir, la propia dinámica de eso hace que tú tenés que disponer de cierto tiempo para construir la infraestructura, tener los recursos humanos como para poder, en fin, tener gente preparada para justamente, en fin, maestras, otro tipo de personal que se haga cargo de alguna manera, de enfrentar ese reto, ¿no? De tener escuelas de mucho más tiempo, con niños que vayan en lugar de 4, en
vayan a un esquema de 8 horas. Esto es fundamental, pero son cambios que se pueden ir dando gradualmente. También la discusión territorial, ¿no? En muchos territorios se puede justificar, en otros eso se puede resolver con otro tipo de instrumentos, y eso lleva tiempo de planificar, de ver cómo, de alguna manera, avanzar en lo que son los derechos de las personas, pero con la mayor eficiencia posible, ¿verdad? No vamos a hacer una infraestructura demasiado grande en un lugar que capaz que va a tener una demanda relativamente acotada. Entonces, son aspectos que después, al momento de instrumentar, también llevan su tiempo. Pero lo que sí puedo decir es que para el gobierno, lo que está en discusión dentro del diálogo social forma parte de las prioridades, ¿verdad? Entonces, los muchos o pocos recursos que pueda haber, y por supuesto esta no es la única prioridad que tiene el gobierno, pero esta es una de las que existe, y estoy convencido de que los cambios que se puedan acordar van a contar con los recursos para gradualmente irse realizando, ¿verdad? Y que sean medidas concretas que vayan mejorando la calidad de vida de la gente. Ese Ahí es el objetivo sí van a central. necesitar acuerdos en el Parlamento. Por supuesto. Porque Después los de que- votos de la oposición son necesarios. Lo decíamos hoy, lo que implique cambios legales, obviamente, se podrán hacer acuerdos en el diálogo, pero el ámbito fundamental donde en última instancia se van a terminar aprobando o no, va a ser el Parlamento, ¿verdad? Y ahí la discusión va a ser entre los partidos políticos. Y hablemos sobre los plazos. Este es un diálogo que consta de 3 etapas. Se terminó la primera, se comenzó con la segunda. ¿Hasta cuándo va a estar esta segunda? ¿Y cuándo se piensa finalizar con todo este proceso? Claro, esta segunda etapa tiene que ver con, sobre todo, lo que llamamos la recopilación de insumos. Es decir, nosotros definimos 3 o 4 instrumentos a través de los cuales esa comisión ejecutiva, que está integrada por actores del gobierno, partidos políticos y actores sociales, se nutra, digamos, se enriquezca a partir de los insumos y propuestas que vaya presentando la ciudadanía. Esos mecanismos son conversatorios en el territorio, vamos a estar recorriendo todo el país para dialogar justamente con, todas las organizaciones y las personas que quieran presentar insumos y propuestas. Van a haber seminarios temáticos con un perfil quizá más técnico, más académico, pero para justamente mostrar las mejores prácticas que hay en cuanto a los ejes temáticos que tenemos en el mundo, ¿verdad? Que eso siempre es algo que se requiere en una discusión de este tipo, ver lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, aprender de otras experiencias. Después vamos a tener un tercer canal que van a ser audiencias directamente de organizaciones y organismos con la Comisión Ejecutiva. Eso va a ser quizá más cerrado, estas dos van a ser completamente abiertas. Allí, por ejemplo, va a ser el espacio natural para recibir desde la organización de la SAFAP, para que puedan volcar su visión sobre el sistema, hasta una organización de padres de niños con determinada discapacidad, digamos, ¿no? Entonces, ese va a ser el espacio como para recibir algunos planteos bien concretos. Y después tenemos ya disponible, y ya cuenta con algunas propuestas, una plataforma de participación ciudadana a nivel digital, ¿verdad? Para que las personas puedan allí participar, mantener activa la conversación. ¿Te acordás cuál es la página web? A eso se accede a través del portal del diálogo, que es dialogosocial.uy. Si uno entra a esa página web, lo que se va a encontrar arriba a la derecha con una cosa bien grande que dice aportar tus propuestas o algo así, y a partir de eso ingresa en esa plataforma y ahí sencillamente puede ingresar cualquier propuesta. Repito, ya hay más de 10 presentadas y todavía el diálogo prácticamente que no empezó, por lo tanto somos bastante optimistas en que va a ser un portal bien activo en términos de participación ciudadana, justamente. Perdona, pero me quedé pensando ahí, ¿con qué características, individuos, grupos, quiénes aportan y qué nivel de elaboración tiene que tener? Está abierta justamente para individuos, ciudadanos, organizaciones y con el nivel de elaboración que cada uno le pueda dar su propuesta. Puede ser desde un párrafo hasta presentar un paper, si uno quiere, un trabajo académico sobre un tema específico. Todo eso va a ser tomado en cuenta por la Comisión Ejecutiva. Y uno dice, bueno, está complicado esto de conversatorios en el territorio, los seminarios, las audiencias. Bueno, ahí lo que vamos a contar también para sistematizar todo ese trabajo y que no se pierda y que pueda ser un insumo que realmente forme parte después de la conversación que tengamos, es un equipo de la Universidad de la República, ¿verdad? Que a través del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales va a estar participando activamente en todos esos instrumentos, digamos,
tratando justamente de sistematizar la información, de hacer las relatorías y que todo eso quede disponible para toda la ciudadanía, por supuesto para la Comisión Ejecutiva, pero para toda la ciudadanía a través del portal del diálogo. Entonces, eso ustedes mismos lo van a poder consultar, lo que se conversó en Flores, lo que se habló en tal seminario, lo que se está conversando en la plataforma de participación ciudadana. Vamos a tratar de alguna manera, sistematizar esa información, ¿verdad? Para que no quede dispersa. Y después viene, acá capaz que hay un punto importante, un paréntesis, que tiene que ver naturalmente con que en esas propuestas nos vamos a encontrar con planteos de todo tipo, ¿verdad? Sí, cuando uno habla de un diálogo de protección y seguridad social, realmente, rápidamente acá podemos listar 50, 60, 70 ejes temáticos sobre los cuales el país debería. Y la realidad es que para nosotros el diálogo va a ser bien importante en términos de relevar un conjunto de temas, pero también planteamos que la agenda necesariamente tiene que estar acotada a esos ejes de los que conversábamos más temprano, ¿verdad? Porque si esto se llena de temas, evidentemente va a ser muy difícil poder avanzar en cada uno de ellos y corremos serio riesgo de que esto se empantane, ¿verdad? Y que no terminemos justamente atendiendo esos nudos o esos desafíos centrales que tiene la matriz de protección y seguridad social. ¿Cuándo cierra esta segunda etapa y cuándo arranca la tercera? Esta segunda etapa va a estar cerrando sobre fines de año, o sea, estos instrumentos van a estar previstos que funcionen a lo largo de todo el segundo semestre. Y a partir de octubre, seguramente, la Comisión Ejecutiva, que se instala formalmente el martes, ¿verdad? Vamos a tener la primera reunión en el Palacio Esteves a partir de las 2 de la tarde. Esa Comisión Ejecutiva va a seguir trabajando, pero sobre todo va a empezar a trabajar en la construcción de esos acuerdos, seguramente a partir del mes de octubre aproximadamente. Y ahí tiene plazo hasta el 30 de abril del año que viene, del año 2026, como para elaborar ese documento del que hablábamos hoy, que refleje esos acuerdos y esos disensos. Por lo tanto, esa tercera etapa, que es la de construcción de acuerdos, bueno, va a estar de alguna manera funcionando entre octubre y abril. Existe una posible prórroga de 45 días por razones fundadas que pueden llevar ese plazo hasta el 15 de junio. Pero en todo caso, el 15 de junio vendría a ser como el plazo máximo final en el cual nosotros le vamos a estar haciendo entrega al presidente de la República de ese documento con los acuerdos, con los disensos, como para que después rápidamente el Poder Ejecutivo presente los proyectos de ley que sean, o el proyecto de ley que sea necesario, en fin, para que estos cambios que se discutan se conviertan en leyes y en transformaciones, ¿verdad? En nuevas políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente, que obviamente es el único objetivo de todo esto. Una especie de postdata breve y apelando a tu experiencia en el Cuesta Duarte. Pasa mucho, y pasó durante el periodo pasado, cuando se discutió el tema de jubilaciones y pensiones, que según quien haga los números, es cómo le dan los números en las proyecciones de futuro, de si esto es sostenible o no es sostenible. ¿Eso tiene solución en un diálogo social? Sí, eso tiene solución, sí, porque, a ver, la idea que nosotros tenemos, también hay un grupo técnico asesor que pretendemos que funcione, vamos a decir, como ámbito al servicio de esa comisión ejecutiva, pero va a ser un grupo técnico asesor que va a contar con los mejores técnicos que tiene el país, por supuesto, los especialistas dentro del Estado, y por ejemplo, en el caso de la situación de las jubilaciones y pensiones, va a estar la asesoría general del Banco de Previsión Social, que es vamos a decir, el equipo actuarial más importante que tiene el país para hacer las proyecciones del sistema en función de los cambios que pensemos incorporar. Entonces, yo creo que tenemos que ir, y por supuesto ese equipo también va a poder ser integrado por técnicos que de alguna manera aporten las organizaciones sociales, los partidos políticos, y esperamos trabajar ahí en equipo como para que los números sean los que son, ¿verdad? Después podemos discutir si está bien, si está mal, si el país está en condiciones de afrontar determinados desafíos o no, pero nosotros aspiramos a que sea una discusión donde, en última instancia, los números estén puestos arriba de la mesa con la mayor claridad, con la mayor transparencia, con la mayor objetividad. El tema de la sostenibilidad económico-financiera, de los cambios que vayamos a introducir, es un aspecto clave en esta discusión, y nosotros como gobierno va a ser un aspecto central, ¿verdad? Cada una de las propuestas van a venir acompañadas de, bueno, cómo se financian, ¿verdad? Esas promesas que estamos generando para el presente y para el futuro, y sobre todo teniendo en cuenta los cambios demográficos que sabemos que van a operar, cómo se van a financiar. Por lo tanto,
el trabajo de los técnicos, de los especialistas, de los expertos, va a ser un aspecto clave en todo este proceso. Y Hugo, la última de mi parte, al menos antes de cerrar, ¿qué lugar van a ocupar las cajas en todo esto? Porque si uno piensa también en sostenibilidad y en dinero invertido por el Estado, pienso por ejemplo en la caja militar, o bueno, lo que está pasando ahora con la caja de profesionales, ¿se va a mirar eso también? Nosotros tenemos la idea de que en el diálogo se aborden los temas con una mirada, con un carácter general. Es decir, un poco con esta idea de que la agenda es relativamente acotada. Bueno, si empezamos a incorporar discusiones, como por ejemplo podría haber sido la de la caja profesional, que igual no hubieran dado los plazos porque la caja profesional precisaba una reforma legal inmediata, ¿verdad? Para poder pagar las jubilaciones en julio. Pero, sí, pero quedó claro también que hay que repensarla a futuro porque fue una solución para ahora. Y seguramente haya que repensar otros subsistemas dentro del sistema de seguridad social, por ejemplo, como caja notarial, en fin, eventuales cambios. Recién venimos de una reforma también de caja bancaria, pero seguramente surjan otros aspectos. Nosotros pensamos que ahí puede haber otros ámbitos para discutir. Ahora, dicho esto, tú mencionabas en la pregunta el tema caja militar, por ejemplo. Bueno, yo creo que también dentro de esa discusión de carácter general van a estar planteados dentro del diálogo aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo, por un lado, y también aspectos que tienen que ver con la equidad, ¿verdad? Con decir, la convergencia de los regímenes. Y sabemos que en este país la caja militar es uno de los aspectos que tiene mayores asimetrías o mayores desigualdades con respecto a los otros subsistemas. Entonces, bajo esa mirada más general, no por ir a estudiar un subsistema u otro, pero bajo ese paraguas más general de sostenibilidad, ¿verdad?, que tiene que ver con los déficits que pueda tener cada uno de los sistemas. Y sabemos que la diferencia entre los ingresos y los egresos de la caja militar es muy relevante a los efectos de la mirada general de la sostenibilidad. Y por otro lado, en función de las inequidades que hoy todavía pueden existir dentro de ese subsistema, bueno, posiblemente pueda ser un tema de intercambio y de debate, pero, repito, bajo ese paraguas general. No ir a mirar alguna especificidad de cómo se calcula el sueldo básico jubilatorio de los militares que quedaron, porque me parece que ahí empezamos a correr de nuevo el riesgo de que si empezamos con discusiones muy acotadas, en los plazos que tenemos no vamos a poder avanzar en esos 7, 8, 9 nudos que para nosotros son centrales y son estratégicos y que tienen que ver con repensar un poquito la materia de protección y seguridad social que el país precisa para las próximas décadas, ¿no? Hugo Bay, coordinador del diálogo social, muchas gracias por este rato y éxitos, es lo que más les podemos desear a todos los que participen para llegar a soluciones y a cambios que contribuyan con la pública felicidad, que de eso estamos hablando. Estamos hablando de eso. Muchísimas gracias, un gusto estar acá y a la orden. Muchas gracias. Bueno, quédense porque ya sigue más Letra Chica. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Al borde de las 9 menos 10 de la noche nos queda, más de una hora de Letra Chica. Y hablaremos a continuación de julio, mes de la afrodescendencia. Esto lo lanzó a principios de mes el Mides, bajo el lema Tejer y reparar la memoria afro es una posibilidad transformadora. Leticia Rodríguez Taborda es la directora de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes del Ministerio de Desarrollo Social y Ramón Orlando Rivero es integrante de la organización social Salvador, que tiene como objetivo primordial promover el desarrollo de las comunidades afrodescendientes a través de la creación de oportunidades. De modo que Leticia, Orlando... ¿Sos Ramón Orlando? Ramón Orlando. Me hablan por Orlando siempre, pero después del psicólogo me empecé a tomar Ramón también. Bien, ¿estamos bien con Orlando? Si te hace mal, vamos con Ramón. No, Orlando me dice todo el mundo. Perfecto. Orlando, Leticia, gracias. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. El gusto es nuestro. Nos metemos en el tema de la siguiente manera. Uruguay es un país que tiene un discurso muy aceitado sobre una sociedad igualitaria, sobre una sociedad que acepta a todas las personas, pero de hecho en los hechos no lo es. Cuando estás en tu casa, que sos pequeño, estás con tus iguales.
Cuando comenzás a convivir con otros, ahí te sentís diferente, ¿verdad? Ahí te das cuenta que sos diferente, que es en la escuela y en el colegio. Ahí es donde se siente el racismo, ¿verdad? En mi escolarización, estoy escolarizada desde los 2 años, lo viví desde muy niña. Yo cuando era niña y cuando era adolescente me decían negra de mierda. Y toda mi vida lidié con el negra de mierda y hasta el día de hoy lidio con el negra de mierda. Ahí es donde se siente el racismo, ¿verdad? De cuando los chicos te demuestran que sos diferente. Mis padres me ayudaron a yo sentirme orgullosa de lo que era. Me decían, no, ¿y por qué llorás? Si sos negra, vos tenés que sentirte orgullosa de quién sos. Obviamente ha cambiado con el tiempo. Antes creo que sí, era algo más directo, existía un tipo de racismo más directo. Por ejemplo, la generación de mis padres, capaz que la sufrieron un poco más en cuanto al racismo y que le gritaban por la calle y tener que bancarse insultos racistas o actitudes racistas en sus lugares de estudio, de trabajo. El gran problema que tenemos aún hoy es que no salimos del diagnóstico. Muchas veces nos quedamos en la anécdota, pero no puedo creer que todavía hay racismo en el Uruguay. Hay racismo en el Uruguay, pasan estas cosas, pasan estos hechos. Qué lindo, de repente en las llamadas o cuando salían, ahora no salen mucho, cuando salen los tambores, la integración de un hombre afro codo a codo con un hombre blanco tocando el tambor, no sé qué. Eso es la integración. La integración también sería que estén codo a codo en el banco de la universidad. De hecho, hay estadísticas que muestran que la población afro-uruguaya ha sido históricamente pobre, históricamente vulnerable. Tenés que empezar a trabajar a edades tempranas. Muchos de nosotros han comenzado a trabajar en edades tempranas. ¿Por qué? Porque tienen que ayudar en su cuidado de sus hermanos, en sus cuidados de sus seres cercanos. Creo que hoy en día ha cambiado un poco, o sea, creo que todas esas cosas se van transformando un poco y hoy existe un racismo más camuflado, más indirecto. De acuerdo con las cifras del censo realizado en 2023, un 10,6% del total de la población uruguaya es afrodescendiente, lo que representa un aumento del 2,5% respecto al censo anterior, el de 2011, que fue el primero en incluir la variable sobre la ascendencia étnico-racial. Al norte del Río Negro de nuestro país se encuentra la mayor proporción de población afrodescendiente, principalmente esto en el departamento de Artigas, donde el porcentaje asciende a casi el 22%. Y para empezar entonces y para ambos, ¿hasta dónde creen que llega la comprensión social en nuestro país del peso del presente y de la historia de la comunidad afrodescendiente? Bueno, a veces en realidad yo tengo 47 años y a veces dudo, porque el ciclo es sistemático, es transgeneracional. La problemática de la comunidad negra es algo que es estructural en la historia de Uruguay, es conocida y poco aprendida en el sentido de que no han habido soluciones. Hay épocas históricas, es decir, no solamente nosotros que estamos militando, trabajando ahora, como ahora hay muchos activistas y demás, la década del 30 fue fundamental para la historia uruguaya y particularmente para la comunidad con el Partido Autóctono Negro, que fue una de las expresiones más importantes de la historia del Uruguay y que posterior a eso hubieron luchas que de alguna manera se fueron dando hasta en la década de la dictadura y también hitos históricos como Manuel Villa con sus trabajos en la década del 70, 80, después la creación de organizaciones. Pero lo que sí es difícil para mí, y una de las cuestiones que hace un poco a la historia de vida de cada uno de nosotros, que es la comprensión del problema y por el otro lado la empatía con el dilema. Porque estamos hablando de que la comunidad negra, ahora Uruguay sufrió 2 crisis, en el 2002 y la del 2020. En el 2002 aproximadamente, 2004, 2005, 2006 eran los datos estadísticos específicos, la pobreza en la comunidad negra llegaba a casi el 75-78%. Crisis que en realidad se pagaría 10 años después teniendo en cuenta las situaciones cuando hablamos del proceso de la crisis del 2002. Y después la crisis del 2020, ¿no? Con el tema de la pandemia. Y esos 2 procesos de crisis en Uruguay, la comunidad lo sufrió estructural y particularmente, y hasta el día de hoy tenemos como un dilema de la generación de políticas, o la mejora o la efectividad de las políticas
de los gobiernos en diferentes etapas para que, por ejemplo, los datos negativos de la comunidad negra sean los mismos de que la población blanca. Es decir, esos dilemas siguen todavía siendo debatidos y eso habla de la incomprensión probablemente de esta situación. Y pensando un poco en esto que tú estabas planteando, ¿qué les parece, qué tan efectiva es, por ejemplo, la ley, la 19.122, ¿no? Que existen leyes afirmativas, pero después qué tan efectivas son? ¿Se implementan? ¿Hay sanciones si no se implementan, si no se cumplen? ¿Sirve para algo en este contexto que está manifestando de no poderle encontrar una vuelta? En esto que también trae Orlando con respecto a la mirada sobre la vida de las personas, cuando nosotros hablamos con las personas que han sido beneficiarias de la ley, notoriamente su trayectoria de vida, gracias al proceso de las becas o de un sistema de empleo que tiene una trayectoria larga en su vida, digamos, de trabajo, genera un cambio sustancial. Y eso muestra justamente la necesidad de las oportunidades, un poco de lo que dice Alejandro Cruz, ¿no? Cómo para algunas cuestiones a nivel social nosotros tenemos como esta cuestión de vamos todos y todas juntas, como por ejemplo en el ámbito del candombe, pero sin embargo cuando hablamos de las brechas educativas o de las brechas a nivel laboral, es mucho más complejo entender esa necesidad que hay de justamente el proceso histórico que trae Orlando. O sea, mismo la historiografía no habla de nosotros, no está la presencia de lo que acaba de decir él con respecto al partido autóctono negro o al libro que tienen ustedes con respecto a nuestra raza. Hay un proceso muy desconocido aún, por eso la consigna fue tejer y reparar, ¿no? Nuestra memoria afro también desde el punto de vista de que es de todas y de todos. Está bueno cuando nosotros podemos generar un proceso de esta ley desde la sociedad civil que se hizo, y obviamente esto tiene que tener muchas mejoras, ¿no? Es una primera etapa de implementación, estamos teniendo un nivel muy bajo, en estos últimos años descendió también el cumplimiento del gobierno uruguayo, y ahora empieza a haber un entusiasmo también, creo que por el diálogo también social que se está dando en este tema, por las áreas de recursos humanos que han sido sensibilizadas, inclusive por muchas de las organizaciones de la sociedad civil en todo el Estado, porque sin eso sería imposible, y también porque justamente ha empezado a calar hondo la oportunidad de tener espacios como este. Ojalá no fuera solamente en el mes de julio y pudiéramos hablar sobre muchos temas que también pensamos sobre lo que está pasando con la guerra, sobre lo que nos duele cada vez que fallece una persona en situación de calle, porque habla de nuestra población mayoritariamente, y a veces esos espacios no están dados. Entonces, la ley de acciones afirmativas es digamos una pequeña medida para todo lo que hay que reparar en este sentido y a largo plazo. Yo quería comentar algo, es decir, nosotros somos casi el 11% de la población, el último censo tiene un agujero con el 10% no censado, que probablemente por las zonas donde no se generó, se llevó adelante el censo, hable de una especie de vacío con respecto al porcentaje, pero más allá del porcentaje es la minoría más grande del Uruguay, ¿no? Racial y fundamentalmente en las características y es la única comunidad que no tiene una ley integral. La ley de acciones afirmativas es parcial. Nosotros la impulsamos desde el 2009, 2010 con el diputado Felipe Carballo, siguió el debate en la Comisión de Población y Desarrollo, pero es la única que no tiene una ley integral. Por el otro lado, las transferencias no contributivas, que son la dependencia básicamente cuando no se tiene trabajo ni soluciones, son como el eslabón de la informalidad y del sostenimiento a nivel de la hambruna. Por eso les hablaba de las dos crisis y lo que en realidad generó la crisis de la pandemia con aquellas personas no formalizadas, porque la informalidad en la comunidad negra es muy alta, la comunidad afro-uruguaya. Entonces, al no tener una ley integral y no tener políticas, o que las políticas públicas universales ataquen a la población de manera integral, igualitaria, estamos hablando de que las políticas educativas, de pobreza, de educación, de trabajo, de todo lo demás, son políticas para toda la población, pero siempre hay un sesgo de aplicación en la población afrodescendiente. Si eso no sucede, tiene que haber una política integral. Y hasta el día de hoy, estamos en el 2025, y no se ha discutido una ley integral, ni siquiera con los datos se ha hablado de la emergencia social de la comunidad afrodescendiente. Hoy los datos que tiene la población afrodescendiente en Uruguay daría, si fueran en la población general, una situación de emergencia social. Por ahora no hemos escuchado todavía ese debate, y ahora estábamos hablando con Hugo Bay antes de entrar,
con el debate del diálogo social con respecto a la seguridad pública y la dependencia que nosotros tenemos por las pensiones por edad. Porque la formalización es uno de los debes del mercado de trabajo y de las políticas de trabajo para con la población, porque básicamente tenemos un aporte de la seguridad social por edad y no por aportes formalizados a la caja. Y hay que caminar entonces hacia una ley integral como siempre es la sociedad civil por lo general la que termina impulsando eso, ¿no? Y metiendo los temas en el Parlamento y convenciendo gente. ¿Están en eso? Nosotros venimos los dos de sociedad civil, o sea que hicimos un proceso a lo largo de largo aliento. En mi caso personal, muchos años trabajando como técnica en el Instituto Nacional de las Mujeres y hoy dentro de lo que es MIDES en la división. Pero realmente es importante la generación de un nuevo proceso también en discusión de leyes que están, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pasan con la ley 19.122, pero también con la 18.059, que son importantes de ver, la 20.053. Hay una revisión de una serie de leyes que son importantes en cambios de aplicabilidad. También si fuéramos al correlato, digamos, de la realidad, tenemos hoy un 10,6% de población afrodescendiente en Uruguay y la ley fue para un 8%, entonces también hay como ciertos desfasajes y hay que rever también un proceso integral. Yo creo que hay que dar la discusión, es algo muy importante para las organizaciones de la sociedad civil, incidir también hoy que se está hablando, ¿no?, del diálogo social, justamente poder tener un diálogo social sobre este tema. Es algo muy importante, no solamente en materia de rever el sistema de leyes, sino también de implementar medidas que realmente garanticen otras formas de convivencia, que no sean, por ejemplo, las situaciones que a veces nos encontramos de racismo estructural en muchos de los ámbitos donde nos movemos, inclusive nosotros, y que tenemos, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con nuestros estudios o con nuestras proyecciones que nos permiten tener un mínimo privilegio muy diferente, pero si revisamos un poquito nuestras familias, están todas las situaciones endémicas de nuestra población, personas en situación de calle, situaciones carcelarias y nada, y eso es súper importante también en el tema del abordaje desde una mirada integral, ¿no? Cuando hablamos de la reparación integral tiene que ver obviamente por un daño que hay muy presente y sobre todo en lo que fue el proceso, por ejemplo, de la dictadura y de la organización Volver a mi Barrio, que son esas personas desalojadas en dictadura, en camiones de basura, que nunca más pudieron volver a su barrio, ¿no? Entonces, hay como un retraso para nosotros que lo vivimos cotidianamente y también en esto del tejido comunitario de manera muy sensible también. Hay muchos procesos que hay que rever. Que las personas, por ejemplo, desalojadas en dictadura todavía no hayan podido volver a su barrio, nos habla de una situación muy brava, ¿no? De vivir, de sostener, de ver a las compañeras que ahora tienen 80 años, o en algunos casos, algunas que han fallecido en estos últimos tiempos y que todavía no han podido volver a su barrio, ¿no? Como esta cuestión que también tiene que ver con cómo el Estado ha transversalizado un montón de cosas que han sido sumamente dolorosas y que tampoco han habido como procesos de revisión o de indagación. Obviamente que la Intendencia de Montevideo se ha hecho cargo de muchas cosas, empezó a rever la cartera de viviendas. Yo tuve la suerte de trabajar en la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes y de ver ese proceso, pero fundamentalmente la capa que ha movido todo ese proceso, inclusive en la Institución de Derechos Humanos, es la organización Volver a mi Barrio. Y es por eso que también, digo, cuando vemos esto del proceso de la ley integral, bueno, la vivienda, por ejemplo, es una de las prioridades más grandes y cada vez, en algunas situaciones, parece cada vez está más lejos. Mencionabas el tema de la migración. ¿Ha cambiado eso el mapa, el panorama? ¿Cómo ha sido o cómo viene siendo el trabajo por las reivindicaciones con tantas personas afrodescendientes que están llegando desde el extranjero, con los migrantes? Para mí hay un elemento importante, ahora hablando del censo, que tiene que ver con que gracias a la tasa de natalidad de la población afrodescendiente, afro-uruguaya y la incorporación de personas migrantes en Uruguay, la población uruguaya no bajó. Vamos, siempre hago una broma que capaz que no sé si es adecuado o no, pero es decir, la población afrodescendiente migrante y la población afro-uruguaya junto con el Opus Dei son los que le han dado la tasa de natalidad positiva a Uruguay. A mí todo lo que es chiste me gusta. Entonces, así que está, por ese mí, elemento sustantivo por dos cosas. Una, Uruguay se empieza a ennegrecer o empieza a vaciarse, que tiene que ver con la asimilación forzada, que tiene que ver con el no reconocimiento de su propia etnicidad y demás.
Pero hay dos cosas que está sucediendo y que a nosotros como organización nos preocupa y quiero retomar una pequeña cosa que dijo Leticia. En principio que la población migrante, fundamentalmente dominicana y cubana, y los sectores medios, bajos de venezolanos que están viniendo, están empezando a tener la misma trayectoria que la población negra uruguaya, que es vivir en el centro y empezar a ir a la periferia. La población afro-uruguaya en Montevideo vive en la periferia, no vive en el municipio B, ni en el SH, ni en el E, o un segmento de Camino Carrasco. Más del 80% de la población afrodescendiente en Montevideo vive en el A, vive en el G, vive en el D y vive en el F. Territorios o en condiciones que no quisiéramos vivir. Es decir, la expulsión no arranca en la dictadura, arranca en la década del 30 y 40 de los barrios históricos, de La Mondiola, Buceo, todo lo que tenía que ver con algunas zonas también de lo que era el Villas Restauración, Unión y todo lo demás, donde se empezaban a dar expulsiones forzadas a nivel económico. La ley del 74 con la ley de alquileres generó una expulsión sistemática fundamentalmente de la zona de la costa hacia la periferia, y que por el otro lado se da con dos cosas importantes: la expulsión y el reconocimiento que en dictadura también habían situaciones de exclusión racial. Porque cuando hablamos de Martínez Reina, en la década del 93, 94, Martínez Reina todavía estaba activo. Había población que vivía en Martínez Reina y la otra había sido expulsada. Y por el otro lado, que también hablaba de la situación de la sociedad uruguaya, había lugares donde las personas negras afrodescendientes no podían entrar. El apartheid en la recreación y la cultura se dio hasta mediados de los 90. Entonces, convivimos con una sociedad que asimila el problema cuando de alguna forma se visibiliza, pero tiene poca empatía. Yo entiendo a veces de que estas cuestiones se dan porque mucha parte de la sociedad nunca estuvo en contacto con población negra, con población afrodescendiente. Y, por ejemplo, hay más empatía con la diversidad, con la discapacidad, con las cuestiones de género que llegan a las capas medias. Pero la estructura del quintil 1 y quintil 2, donde está la población afrodescendiente, es menos empático el problema. Por eso que vimos que desde el 2002, del 2006, cuando agarra el gobierno el Frente Amplio, hasta el día de hoy, hubo un ascenso, es decir, salió mucha gente de la pobreza, pero hay un estancamiento muy duro de la población pobre afrodescendiente. Aunque en realidad algunas políticas de empleo, activas de empleo, mejoraron, todavía el nudo estructural que hace que el país no se desarrolle económicamente tiene que ver con estos núcleos, que tiene que ver con la informalidad, que tiene que ver con los niños en pobreza, que tiene que ver con las trayectorias educativas. Convivimos con 2 años de brechas entre una población y la otra. Podemos convivir sin acciones que sean integrales. Por eso a mí me toca algo ácido. Quizás sí, Uruguay necesita una ley integral para población afrodescendiente. ¿Por qué? Porque si no, lo que pasa es que son retazos de acciones puntuales y a corto plazo. Por ejemplo, política de combate a la pobreza con el desarrollo de cultura. Nosotros tuvimos un gran espectáculo de la Intendencia de Montevideo con el Lágrima Ríos, con un desembolso muy grande, pero sin acciones en territorio, en periferia, que eran sostenimiento de canastas o situaciones que tenían que ver con mejoras de las condiciones de vida. Esas cosas son siempre tensiones, porque la cuestión afrodescendiente a veces está muy pegada a lo culturoso, pero por el otro lado el nudo estructural es la falta. Y en Uruguay sin leyes no se habla. Y esa es una cosa para mí muy particular e importante. Pensando en esto que están comentando, ¿no? Y en la cuestión del racismo estructural, y entiendo, me parece muy interesante eso que tú mencionaste sobre la empatía, pero les quería preguntar también, y a ti que además imagino que has tenido mucho que ver con el feminismo, al trabajar en mujeres, ¿qué rol cumple también el poder en todo esto? ¿Hay una cuestión de poder todavía? Sin duda, sin duda. Inclusive también a nivel intercomunitario, ¿no? El tema del machismo estructural es algo que nos atraviesa a todas en general, pero también creo que hay cuestiones, y perdón, pero me parece algo que quiero resaltar, que hay cuestiones estructurales, ahora que Orlando decía esto, por ejemplo, del Festival Lágrima Ríos y de las diferentes situaciones. A ver, hubo un apoyo básico a la ciudadanía liderado por un proceso de falta de políticas públicas que solamente la Intendencia de Montevideo lo hizo en el país. Entonces, en ese sentido, también hay un montón de cosas en materia de desarrollo social
que fue el único departamento del país que tuvo la oportunidad de hacerle llegar agua a mujeres embarazadas en situaciones de alta vulnerabilidad y puso a todos los técnicos de su intendencia a que estuvieran trabajando en ese proceso. Entonces, hay ciertas cosas, como por ejemplo la reivindicación del proceso de Lágrima Ríos, que es un derecho, el derecho a la cultura es un derecho. Totalmente. Y no hablamos de culturalismo, hablamos de que justamente tiene que haber un proceso de reparación donde los artistas afro-uruguayos estén remunerados como se merecen. Entonces, tiene que ver también con cómo se enfoca la cultura, con cómo se trabaja. Lo otro es justamente, esos mecanismos se hacen porque vino también la CAF, el Banco de Latinoamérica, a dar un apoyo fehaciente para mostrar que justamente Uruguay está en una deuda histórica con respecto a la situación de las Américas y poder reparar un poco todo eso. Entonces también digo, en esta cuestión de que estamos en un autolinchamiento absoluto con respecto a todo lo mal que pasa, también me parece que hay algunas medidas que se han desarrollado en estos años que tienen que ver también con el protagonismo de las comunidades y, por ejemplo, de que hace 5 años no pasaba que hubieran 11 compañeros o compañeras en mecanismo de equidad racial en todo el Estado uruguayo. Entonces, digo, las cosas sabemos que tienen que cambiar mucho y estamos exigiendo al doble, pero la discusión de la ley integral no se dio a nivel de lo que es el proceso comunitario, a nivel de lo que son las organizaciones sociales. Yo creo que primero que nada tiene que haber un consenso con respecto a eso, porque nosotros ni desde el Estado ni desde la sociedad civil somos deterministas de la vida de las personas que justamente hacen a la participación social. Entonces tiene que haber un proceso donde haya un consenso y realmente se tome esta cuestión de la ley integral, la cual totalmente apoyo y me parece súper importante, pero esa discusión todavía no fue dada. Volviendo a lo de la cultura, Leticia, que mencionabas, aprovecho entonces a preguntarte quién era Amanda Rorra y qué fue lo que se celebró hoy. Bueno, hoy fue un día de mucha emoción porque le entregamos los premios hace un ratito a las compañeras de diferentes partes del país, que realmente es un momento fabuloso, ¿no? Porque no solamente a compañeras que tienen mucha trayectoria, sino también a organizaciones. Amanda Rorra fue una lideresa política, yo la conocí muy poquito, soy realizadora audiovisual y cuando yo era una chiquitita, Beatriz Ramírez, otra mujer muy conocida del movimiento afro, me dijo, ¿te animás a hacer una serie de audiovisuales que hablen de ella? Y bueno, tuve la suerte de acceder a todas sus fotografías y retratar la historia de una compañera que tiene una historia en lo que decía Orlando hoy más tempranamente, ¿no? A nivel del trabajo colectivo impresionante, y que a su vez dedicó su vida a muchas causas que tenían que ver con los colectivos afro. Recuerdo una anécdota de ese documental que yo hacía, que contaba que en la dictadura justamente ella pudo hacer que una persona no afrodescendiente no fuera detenida gracias a que le dijo ponete el delantal y pelá papas. Y bueno, y esa persona es una persona súper importante también para muchas de las compañeras y los compañeros del movimiento social. Y nada, ¿no? Como esa mujer resiliente que también tuvo una gran contribución, que a veces nosotros mismos invisibilizamos nuestros aportes, nuestra lucha. Y Amanda simboliza todo lo otro, ¿no? Toda esa cuestión de reconocernos entre nosotras, de poder potenciar también el trabajo que se hace en los diferentes lugares. La idea es que la premiación no solamente sea una premiación, sino que también haya un proceso más sólido de acompañamiento a las organizaciones, por ejemplo, ganadoras, como el caso de hoy, que fueron las compañeras de Ubuntu de Cerro Largo o de otras, que es otro colectivo también conocido del departamento de Rivera, así como otras lideresas del movimiento social, como lo son Ada González, Isabel Martínez de Artigas, también nuestra querida Lourdes Rodríguez y Ivonne Keiles, otra de las compañeras también importantes, y Estela Fernández en todo lo que es, sobre todo también las religiones de matriz africana, tratando de reflejar también mujeres que tienen diferentes formas de activismo, ¿no? Y creo que si hay algo también como en esto de posicionar lo que sí se ha logrado, es que nadie nos ha regalado nada y que siempre ha sido como una cuestión también de mucho trabajo comunitario, ¿no? Y el poder tener la oportunidad que sea un sello que se trabaja desde el MIDES con todo lo que ha pasado, porque eso estaba en el Departamento de Mujeres Afro, fue deshecho ese departamento y hoy solamente está la división, o sea, no hay un mecanismo dentro de lo que es el instituto, pero sí hay una gran compañera como Joana Martínez que está allí trabajando, que muestran que esa esencia es importante para la sociedad. Como dice Orlando, el culturalismo no nos refleja, pero la cultura sí, y sabemos mucho de eso,
porque a su vez la cultura es la forma ontológica que tenemos nosotros de trascender el mundo de la necesidad. Y vaya que las mujeres afro han sido resilientes invitando a la gente a comerse un guisito con un poquito de cada cosa en los conventillos, como siempre cuentan, a pesar de todas las cosas que no estaban bien en esos lugares también, y que ha sido motivo del trabajo más comunitario y de las ollas populares. La otra vez veíamos la historia de las ollas populares en Uruguay y veíamos cómo justamente las mujeres afro de los sindicatos, del sindicato de la aguja, aquellas que trabajaban en los saladeros y demás, tenían un rol muy activo y cómo eso también tiene que ver con la cultura del Uruguay, que muchas veces no queda reconocida. La primera propuesta sobre la ley de empleada doméstica fue una propuesta de mujeres afro en el encuentro feminista del 28. Hay también un vaciamiento de la historia, pero particularmente un vaciamiento político de la participación de la población afrodescendiente. Creo que, como bien decía Leticia en ese reconocimiento, sí, siempre hay tensiones porque lo que está en boga, está en tensión, es cómo llegamos a la misma calidad de vida que tienen otros y que a veces en realidad siempre hay quejas, porque los quintiles 1 y 2 siempre están en tensiones y hay otras cuestiones que tienen que ver con los beneficios y acciones que... Yo siempre digo lo mismo, es decir, acciones afirmativas en Uruguay son históricas porque, por ejemplo, las políticas para los tamberos, teniendo en cuenta esa situación, son políticas de acción afirmativa. Ahora, la realidad en un país como el nuestro, cuando hay un sector de la población reconocidamente que tiene aportes pero no devolución, ahí empiezan las tensiones políticas y raciales. Ahí, ayer nosotros como organización trabajamos en la periferia, porque decidimos estar donde está la población afrodescendiente. Y invitamos a un diputado a decir, mirá, nadie nos está dando bola, vení. Él está con estos encuentros que vienen llevando adelante los despachos y pudimos ir al barrio de los dominicanos, que ahí se dan muchísimas cosas. Y para muchas poblaciones que vienen, cubanas y fundamentalmente la dominicana, empiezan a entender el problema del racismo en Uruguay. Porque no es que vengan hace poco recibimos unos cubanos en el servicio, nosotros llevamos un servicio de atención a la población afrodescendiente y de participación concretamente, ahí en el municipio F, que lo trabajamos en un momento con la Intendencia, lo venimos trabajando con el municipio F, pero también trabajamos en el municipio G y demás. Y una de las cosas que nos contaban los cubanos es decir, no, pero ellos fueron a hacer la denuncia y dicen, no, pero es por el tema de xenofobia. Y dice, no, dice, hay una cantidad de cubanos trabajando. Pero la empresa, ellos trabajan para un supermercado muy importante en Uruguay, que no lo nombro porque sé que puede generar problemas, pero decía, no, nos dicen negro tal, nos tratan, es decir, no solamente nos maltratan por el color de piel, sino que nos mandan a los lugares más lejos para que nosotros perdamos viajes, que nosotros ganamos plata con ese viaje. En Uruguay, nosotros en el servicio tuvimos un niño que pasó 1 año y medio, de 7 años, en una escuela por una situación sexualizada. Ese niño pasó 1 año y medio porque la jueza estableció que daba mérito para aplicar la ley de violencia. Niño de 7 años. No solamente ese niño ha pasado mal, sino que el sistema, la jueza particularmente, que estuvo en el caso, lo sacó de la escuela, lo metió en otra, lo sacó del barrio, lo mandó a otro barrio, lo trató psiquiátricamente. Si hubiese sido blanco, la historia no le hubiera sucedido, porque cuando lo vio y sabía que era un niño, lo único que justificaba que el niño de 7 años fuera judicializado era porque la mujer veía en un niño un hombre adulto. Y que fuera tratado así, y que ahora que estamos luchando para intentar llevar ese caso al Comité de los Derechos del Niño, donde INAU miró para el costado, ANEP miró para el costado, el sistema de justicia miró para el costado. Eso sucede en Uruguay y a veces es difícil explicar que un niño esté viviendo eso, que a un niño por el color de piel lo empezaron a leer y le pegaron un puntazo en una escuela en Piedras Blancas. Que a un niño lo dejen salir de la clase porque es molesto o hiperactivo y lo dejen, pero es el único niño, es el niño negro que lo dejan salir a andar por cualquier lado. Eso de alguna manera se empieza a reflejar cuando vemos el sistema judicial en el INISA 22, en el año 22 y 23, de que el 50% casi de los que ingresaron son adolescentes negros y el casi 30%, 27 con algo, según Juanchi Palumo, que hoy están dentro del sistema discutiendo políticas de seguridad pública y encarcelamiento,
el 27.3% de la población carcelaria son menores de 35 años negros, afrodescendientes. Después de la LUC, el 25% de las mujeres, por el tema de la inflación carcelaria, es decir, todo lo que tiene que ver con la punitividad por el tema de trato. Hay una selectividad en nuestro país que es compleja, y ahí el punto central es acordar socialmente que lo que quiere la comunidad es tener los mismos datos que la población blanca en Uruguay. Llegar al 9%, 7% de pobreza es un lujo para la población afrodescendiente en Uruguay, y lo que está sucediendo con la población migrante que está en el mismo carril que nosotros. Por eso intentamos trabajar fuertemente en políticas para población migrante, porque si no van a caer en el mismo bolsón, es decir, vamos a estar juntos, solamente que dialogando culturalmente, particularmente en territorios de la periferia y en condiciones que no son adecuadas para que nadie viva. Por eso la importancia de las políticas de vivienda, que el acceso al crédito no se da, que las políticas vinculadas al crédito tampoco, o a los préstamos tampoco, porque anda a pedir un préstamo al Banco República si en realidad hace informalmente, que caes en el sistema informal, o lo que es el tema del mecanismo de usura, condiciones educativas que son complejas. No lo tenemos ahora desagregado, pero el PISA 2014 lo que daba era extraedad y analfabetismo funcional en la culminación de primaria, en un porcentaje mayor a la población. Entonces, esas son situaciones de emergencia social. Para nosotros como sociedad civil, a mí me tocó también estar al lado de, y ahí vuelvo, lo que tiene que ver el racismo, y termino con esto, de estar al lado del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como asesor en el periodo 2015-2020. Y él fue el que nos permitió llevar adelante esto conjuntamente con las políticas de género. Esta OPP no lo quiere hacer ahora, pero la realidad es de que cuando empezamos a avanzar en eso, nos dimos cuenta de que hay un rechazo, pero cultural y racial, al avance igualitario de las condiciones de vida para sectores de la población elegida. Perdón, ¿qué es lo que la OPP no quiere hacer ahora? Avanzar en políticas de inclusión. La OPP. O sea, que ya está hablado. Sí, se pudo hablar con Arim. Nosotros hablamos con Arim, yo particularmente hablé con Arim, y entiende, es decir, hay un exceso de midización, se tira todo para el Mides en condiciones en las cuales sabemos el presupuesto no da, y las situaciones de emergencia a veces hacen de que las prioridades vayan a otro lado. Situación de calle en invierno, otoño-invierno, entonces los recursos van, y las condiciones para que ella pueda integrar, articular política, si no hay un marco, ni siquiera solamente presupuestal, programático, financiero y demás, quedan atadas a lo que se pueda. Aclaro por las dudas que la división nunca tuvo una reunión con OPP todavía por este tema. Eso particularmente lo planteo yo. Todavía hay una luz ahí. Sí, ojalá que sí. Hay una luz. Leticia, Orlando, gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. Bien, quédense porque sigue la letra chica. Vamos a estar recibiendo a Garo Arakelian en el próximo bloque. Vida, música, sociedad, ser humano. Garo. 28 minutos pasan de las 9 y entramos en el tercer y último bloque de La Letra Chica. El cantautor y guitarrista Garo Arakelian acaba de publicar Milonga de Quirón, su segundo disco solista, luego de Un Mundo Sin Gloria que sacó en 2012. Se destacan en su carrera grupal los caminos recorridos con la banda La Trampa y el trío también El Astillero. Este disco lo va a estar presentando el 6 de septiembre en la Sala Citarrosa. Queremos invitar, y estamos muy contentos de que haya aceptado, a Gastón Charlo Dino a que participe con nosotros. El hombre de pelo, mira lo que estoy haciendo, mira. Can, chala, can, calanga. Eso es rock and roll. Al compañero de viaje. La soledad. Naturalmente sale. ¿Entendés? Es una cosa que
no sé, han dicho que yo le inventé la milonga rock y todo eso, les agradezco mucho, pero es una cosa natural. Si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otro. Yo entiendo que un músico tiene que hacer la música de su lugar, porque es el conocedor de eso, el especialista de esa música, y sí incorporarle todo lo que quiera del planeta entero, el rock incluido. Llevo vientos del sur en mis auriculares y sobre Montevideo levanto vuelo. Y yo creo que el rock desprovisto de identidad, no importa de qué país estemos hablando, tiene patas cortas en lo que es la historia de la música. Cortita y al pie, Garo, me pareció un discazo Milonga de Quirón. Lo digo con sobriedad, ¿viste? Como para no después quedar muy meloso en la charla. Enhorabuena. Muchas gracias. Que disfrutes de todo lo que traiga ese disco. Pero ya que se cerraba este tape de varias consideraciones musicales con Zampayo, Quillororo es la única de las 8 canciones de Milonga de Quirón que no es de tu autoría. ¿Te diste un gusto? ¿Qué es Zampayo para vos? ¿Qué es esta canción? Y de todo un poco, todo eso y algunas cosas más. Primero es una de las canciones que pueden ser como la parte de la piedra fundamental del cancionero uruguayo, ¿no? Que nacidas como respuesta a lo que casi simultáneamente, de repente Zampayo o Ciro Rodríguez Castillo veían como la falta de una canción uruguaya en contraposición a la hegemonía de influencia de la canción argentina que había en ese momento. Algo que está muy bien narrado en la película Hit, en el documental. Exactamente. Y bueno, y simultáneamente también, o a su vez, Quillororo era una canción que le dio un marco sonoro también a parte de mi infancia y a todo lo de nuestra generación, pero no directamente con la versión original de Zampayo, sino con la versión del disco debut de Los Olimareños. El disco debut, que es el que está sobre el árbol, que se están compartiendo un mate con la guitarra, ¿no? Que de alguna forma también es fundacional en otra segunda generación. Entonces, eso formó parte de mi vida. Siempre supe que iba a ser una versión de esta canción. Lo que no quería era hacer una canción que no pasara por el cernidor de lo que es mi experiencia o mis gustos musicales o parte del camino recorrido, no por mí solo, sino por mi generación. Quería salir de la cosmogonía folclórica o de canto popular. Hacer que la canción pudiera... Sobrevive naturalmente la canción, en una vez se sobrevivió, pero que tuviera un viaje por otros lugares, ¿viste? Por otros paisajes sonoros, que el cine forma parte de eso. Tenemos que en el 50 no tenían lo que tenemos nosotros, que tenemos una literatura vinculada al rock, un cine vinculado al rock, y todo eso también hace que se pueda habitar un lugar sonoro, ¿no? Y ese ritmo, esa llevadita con ¿tiene nombre? ¿Qué ritmo es eso? ¿Qué es eso? No lo sé, hay como una canción más, yo le pongo un entrecomillado, subtitulado o al pie, como más western. Le podría poner, pero no lo es. El western y el río también son cosas incompatibles, ¿no? Pero hay algo de eso. Pero bueno, el gaucho y el vaquero no tanto. Está bien, sí. Está bien. Garo, mencionaste tu infancia. ¿Qué lugar ocupaba la música en tu infancia? Era dictadura. Y era el lugar que ocupaba la música en la dictadura, ¿no? Tal vez algunas de las cosas que más nos interesan y que sea la razón por la que me invitan, también era justamente lo que se trató de desaparecer de parte de la cultura y la música en particular en la dictadura. Pero siempre hubo cosas que sobrevivieron, como ese disco que te digo de Los Olimareños y los discos de Cafrune, por ejemplo, que a pesar de ser argentino, la mayor parte de las canciones fundacionales de la música uruguaya, a comienzos de los 60, los primeros intérpretes fueron argentinos. Y en particular Cafrune, que fue antes de que lo grabara Ciro Rodríguez Castillo, alguna de sus primeras canciones la grabó Cafrune, y la versión de Cafrune de Quillororo fue una de las versiones que más conocieron los uruguayos antes de conocer la de Zampayo, ¿no? Y bueno, ocupó un lugar como el de toda mi generación, siempre con una atención y con cosas que me marcaron por igual. El mundo de los discos que sobrevivieron, que pertenecía al folclore y no al canto popular, ¿no? Porque hay un lugar que es impreciso, por ejemplo, el de los primeros discos de Biglietti,
están en ese lugar de transición, ¿no? Y los olimareños, bueno, se puede decir que es canto popular también, pero en aquel momento yo no tenía ese rótulo para identificar esa música. Y simultáneamente el Please Me, el primer disco de los Beatles, ¿no? Que lo escuchamos por igual, cantando todo con fonéticamente. Por fonética. Claro. Y pasó una cosa que es bien representativo de lo que me preguntás de la infancia. Me acuerdo de ver el previo, en las noches previas a Reyes, de ver en una disquería Palacio de la Música el 21 de septiembre, que salimos a pasar con mamá y mi hermana, y ver la tapa del Submarino Amarillo. Entonces yo era pequeño, tendría 5 años, y quería ese disco, por la tapa. Claro. Y nunca me voy a olvidar, pero no me acuerdo la cara, pero me acuerdo del uniforme, toda la vendedora de Palacio de la Música, en una charla con mamá, diciéndole, ¿a usted le interesa que su hijo escuche música? Y mamá, bueno, haciendo lo que podía, una pregunta así, con una dimensión inabarcable para una respuesta. Y la vendedora le dijo, si le interesa, no le lleve este disco. Y le dijo, llévale que es marrón, pero que es la entrada. Y fue, pero, no, gracias. El Please Me, el por favor yo, ¿no? Claro. En la traducción rioplatense. Pero fue un acierto, ¿viste? Entonces esos pequeños gestos que definieron cosas, ¿no? También. Qué fuerte los Beatles, ¿no? Mirá vos el comentario de perogrullo que vengo a hacer, no, pero es llamativo como conversando con cantautores de distintas edades que atraviesan distintos estilos, fueron marcados en su gusto por la música, por la experimentación, claro, por ir moviéndose y que cada disco sea... Bueno, Cabrera una vuelta nos decía, no solo cada disco de los Beatles era distinto al anterior, cada canción era distinta a la de al lado. Y todo sucedió en 10 años. Toda esa revolución fueron 10 años. Y es un poco intimidante eso, porque a partir de hoy mirás para atrás, contás 10 años y ver equivalentes en cuanto a lo revolucionario, a lo experimental, es muy difícil de no sentirse pequeñito comparado con eso, ¿no? La primera generación posguerra, ¿no? O sea, me imagino, ¿no? Serían, ¿no? Sí, primero o segundo, uno y media. Pero hicieron una revolución viniendo del peor contexto imaginable para algunos de ellos, ¿no? Garo, sacaste un disco hace poquito, lo mencionábamos, Milonga de Quirón, que además es una de las canciones. ¿Cómo elegís el nombre? ¿Por qué este nombre? ¿Por qué Quirón? ¿Y por qué una milonga? Bueno, ¿por qué una milonga que no es milonga? ¿No? Claro. Pero que es milonga, igual, ¿no? Me gustaba, empiezo como de atrás para adelante, sí, claro, me gustaba el efecto de poder ser excéntrico, saliendo de una órbita predecible para lo que es la cultura rock, teniendo un nombre que fuera, que tuviera una fórmula compatible con aquello de cuando Piazzolla trabaja con Ferrer, con Horacio Ferrer, y en el medio de esa revolución tanguera, entran las venusinas, por ejemplo. Entonces era como incomprensible. Para el tango no habla de venusinas. De la cultura culta, digamos, un elemento de la cultura. Claro, el tango hablaba de la percanta, de esto, lo otro, pero no de las venusinas, que es como una cosa de ciencia ficción de la década del 50, ¿no? Entonces se genera como un objeto, un bólido celeste desorbitado y novedoso, que llama la atención. Bueno, por un lado, una fórmula como aprendida o intentada de reproducir de eso. Y por otro lado, el pretender de alguna forma, o el simular un personaje local, un Quirón local. ¿Cómo serían los Quirones imaginables? No el mito, sino el arquetipo, ¿no? Locales. Y bueno, estarían en un contexto narrado más vinculado a la milonga que a diferentes formas de reproducir la épica, ¿no? Recordanos en breves palabras este personaje mitológico, experto en medicina y en artes, etcétera. ¿Quién fue Quirón? ¿O qué te interesa de Quirón como personaje mitológico? Y me interesa eso, lo de su contradicción innata. Centauro, ¿no? Es un centauro, es el centauro, digamos, virtuoso, el que intentó reconciliar el mundo salvaje de los sagitarios, que eran los arqueros, que son los centauros en realidad, pero con esa cosa incompatible con algunas de las virtudes humanas, y en su intento
juntó a la barra brava de Peñarol y a la de Nacional en un asado, básicamente, y no funcionó predeciblemente. Y bueno, de ahí sale lastimado con una herida que la porta hasta el día de su muerte. Pero él ya era un maestro en sanación, solamente que lo que porta es su condición de no poder curarse a sí mismo. No mucho más que eso, porque, digamos, trato de no explicar por qué ese personaje... pero eso, sí, el tener una contradicción interna en tu propia... en tu propia esencia, ¿no? Aparecen en el disco de forma, bueno, no sé si recurrente, pero más de una vez, y se relacionan entre ellas la imagen del río y la idea de no volver atrás. Y que el río va hacia el mar y vas a ir hacia el mar, negro. O sea, es como un destino inexorable del río. ¿Qué encontrás en el río, además de estrofas? Y símbolos que pueden ser una forma de cómo tener una canción que sea política, ¿vale? Sin ser moral, de forma explícita en la canción, ¿no? Que por sobre todas las cosas me parece tremendamente aburrido, cansador y infantiliza mucho la cultura, lo moral. Y entonces recordaba la foto de Pepe Plá, que está titulada como Un río de libertad, ¿no? Y eso fue un momento que todos lo recordamos, estuviéramos donde estuviéramos o de donde viniéramos, con un momento único, reproducible, donde hubo una fuerza, un avance. Y ese título nunca nos hubiéramos imaginado un título mejor para ese momento del Uruguay, ¿no? Entonces pensaba, si eso es un río de libertad, la libertad se puede ver así, en la propia condición del río. El devenir de un pueblo está condenado, literalmente, medio nietzscheano, a avanzar. Puede tener sus meandros, sus arremolinamientos, pero no puede dudar de su propio propósito, que es seguir adelante. Entonces, es tomar parte de nuestra cultura, de parte de nuestra historia política reciente y transformarlo en una canción, por ejemplo, Canción Abierta, cuando habla de eso. Y bueno, yo no sé de dónde, no voy a clasificar y hacer una taxonomía de cuáles son las cosas que pueden hacer peligrar nuestro amor por ese río y la protección que le podríamos estar brindando, pero voy imaginando, pero venga de donde venga, todo lo que esté en contra de ese propósito del río está de otro lugar y yo estoy enfrente. Pero viste que no es moral, tiene una poética, digamos. Claro. Bueno, en este caso pones un ejemplo de algo político de la historia uruguaya que te influenció, te generó algo como para armar una canción, pero ¿qué otras cosas te influencian o qué otras cosas te inspiran para escribir una canción? ¿Tu propia vida, la vida de otros? Y es todo un poco, es un caos de todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, las lecturas del pasado, vistas desde hoy, me hablan de mi presente también, ¿viste? ¿Qué es lo que quiero ver, cómo lo veo y dónde me pongo para verlo? Definen mi presente. Entonces también, ¿viste? Como con un lenguaje coloquial, uno puede ser cronista sin necesidad de estar contando lo que ve con el propósito de estar contándolo, siendo como... No es tanto para hablar de mí, ¿no? Y también es para hablar de nosotros. Por ejemplo, Llevo el viento del sur, esa canción, lo que me imaginaba es... qué peligroso el momento de la región, ¿no? Con cosas, pero no haciendo una valoración sobre los resultados electorales porque en eso coincidimos todos. Es qué es lo que hace que una persona se transforme en un fierro candente, ¿no? Que no haya señales que vayan alimentando sus partes virtuosas, por ejemplo, ¿no? Que acumule odio, frustración y que tenga una respuesta. Entonces la canción esa es un personaje ficticio que lo que hace es, ante lo cotidiano, la cosa que va notoriamente decayendo, que se va volviendo de acumulación de cosas irrecuperables, ¿no? Con lo humano, con lo social. ¿Qué hace? Él trata de refugiarse en algo que le asegura llegar, como si fuera una cosa de realismo mágico, tipo Kusturica, ¿no? Se pone los auriculares con ese disco de Dino y que no para evitar la realidad, sino
para no equivocarse en el camino de llegar a su casa, donde están sus amores y las cosas que le aseguran que él no se va a transformar en el fierro caliente que digo, en el fierro al rojo vivo. Porque ese es yo lo veo así, el peligro es eso, ese instante en el que... Perderse. Exacto. Entonces ahí está el refugio, ¿viste?, de la cultura popular, sea la que sea. En mi caso yo elijo eso porque, como empezó este video que pusieron, que me era re emocionante, Dino, es como... representa muchísimo para mí. Entonces yo elijo a Dino y la canción donde me refugio. Y otra gente lo podrá hacer con su cuerpo en la música tropical, pero digo, el no perder tu condición más virtuosa es algo de lo que me gustaba poner en esa canción, ¿no? Y se da algo curioso, ¿no? Con la música, muchas cosas curiosas, pero una de ellas es que sirve tanto como herramienta de salvación personal por todo esto que acabas de decir, y sigue siendo o se mantiene siendo un espacio en los recitales de un ritual colectivo que trasciende enormemente el valor de las canciones, lo que es hacer una salida con amigos, o lo que quiere decir, es algo, no me quiero poner religioso, pero como una especie de misa pagana de estos tiempos donde mucha gente, por más que sean bien diferentes en muchas cosas, sintonizan ahí para algo, ¿no? Eso es muy emocionante y es muy, me parece, y a eso voy, que también es muy político. Poder generar instancias colectivas de ese tipo y encontrarnos así. Sí, lo es. ¿Pero? ¿Viene un pero o no? Me pareció que te vi cara de pero. No, para nada. Porque no tengo objeción. Es tal cual lo dijiste y es político. Pero la canción que es política, realmente política, y que no es moral, es decir, en el que no es transformable en un panfleto de que esta canción la canto yo que soy bueno, que soy igual a vos que sos bueno y que somos los que estamos acá, ¿no? Sería... tiene una dimensión muy pequeña adentro de eso que es lo masivo. Lo masivo, lo que yo veo, más allá de las excepciones, va por otro camino, que es político también, pero me parece que la canción que puede ser política hoy, que es cada vez menos la que hay, es lo que me parece, por lo menos, y lo político como en lo masivo, yo lo veo como dos flujos diferentes, ¿viste? ¿Ves mucho de moralizante? Moralizante, sí. Sí, totalmente. ¿Y eso te parece lo antipolítico? No, me parece que no es mi camino, ¿viste? Sí me parece que es una lectura totalmente genuina de este presente, del presente que vivimos, y como toda contraposición o reacción política a lo predominante, que es de donde han surgido algunas de las cosas más increíbles del siglo XX y del siglo XXI. Me gusta, a pesar de la edad que tengo, seguir teniendo esa capacidad, o no perderla del todo al menos, de poder tener una lectura del presente con la lucidez asociada y tener una respuesta. ¿Cuántas cosas pasaron entre tu último disco y desde 2012 hasta ahora? Un montón. Nos pasaron a todos pila de cosas. Muchos proyectos musicales, con finitos. Viste que Uruguay nos encanta valorar la perdurabilidad, ¿no? Recién ahora se festeja que la gente se separe, por ejemplo, ¿no? Que es más sano. Y no, lo que pasó también fue... ¿Has sentado en varias celebraciones de divorcio? No, para nada. No, para nada. Pero lo veo. Está bien. Lo que pasó fue que entre el disco anterior, que era una respuesta, yo venía de una banda muy masiva, La Trampa, y oponerme a todo eso es la respuesta a qué significa el disco anterior. Cuáles son los temas de los que hablan las canciones, qué sonoridad tiene, que es exactamente lo opuesto a lo masivo. Es una canción, son canciones que están reducidas para poder contar algo que tiene otro propósito, que lo masivo y que la participación y el agite, ¿no? Y también como, bueno, mirá, vengo con un grupo de canciones que eran, me parece a mí, parte de lo que la vergüenza republicana puso debajo de una alfombra, y en los últimos 10 años cantidad de cosas que ahora normalizamos, como mirá que somos mucho más jodidos de lo que pensábamos,
hace 15 años no lo ves en la cultura popular, no estaba. Entonces, ese disco y el Uruguay de ahora, pasaron 12 años, pero es como en el medio hubo 3 Uruguay, y no me refiero a los gobiernos. Hubo, salís a la calle y el Montevideo, al menos que es donde vivo yo, es muy difícil imaginarlo, haberlo imaginado como está, conviviendo con diferentes capas de humanidad. ¿Viste? Entonces, este disco es una respuesta a ese presente, una lectura, una parte de crónica. Hay cantidad de ideas o de ideas que quedan afuera de un disco. Este es un conjunto de ideas, no solamente de lo que veo afuera, sino de cómo veo algunas cosas del pasado, ¿no? En tus discos hay personajes a veces, ¿no? En este caso está Martín Aquino. ¿Por qué rescatarlo? Porque es fascinante. ¿Por qué elegirlo también? Porque es fascinante. Un personaje inasible, ¿no? Para los anarquistas, para los blancos, para los colorados y por supuesto también para el frente. Su condición de inasible me parece... No es de nadie. Es que es imposible que sea de alguien. Claro. En la guerra de divisas ya estuvo de los dos lados, así que ya con eso tiene una carta de garantía de inasibilidad o de apropiación. Y esa es un límite también entre el Uruguay de la barbarie o el Uruguay salvaje y el Uruguay moderno establecido por el vallismo. Está como en un pie de cada lado y es como en el western crepuscular, el modelo amoral contra Hollywood macartista, ¿no? Que el personaje no tiene que ser ni bueno ni malo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le pasa? Es, claro. Y lo que le va pasando es una lectura de la condición humana, ¿no? La canción no va por ahí, pero me lo imaginaba como una escena final de una película western, ¿no? Eso. Decías que han pasado desde hace 12, 13 años de tu disco anterior, Un Mundo Sin Gloria, hoy como tres Uruguay. Y yo qué sé, si un amigo extranjero te pregunta cómo es el Uruguay de hoy o el Uruguay que vos ves, ¿qué le decís? ¿Cómo es este último, este de ahora? Bueno, es difícil. Yo creo que la mayor parte de mis amigos saben que no me tienen que preguntar eso, pero parte de mis obsesiones y propósitos es como hablaba de algunos personajes que están en las canciones. Puede haber cosas que no me satisfacen del todo, algunas decepciones con las que puedo cargar, pero lo importante es nunca alinearme con la pérdida de mis propósitos más virtuosos. Lo digo de esa forma porque me parece que es más correcta que llevarlo a otro lenguaje. Estar en donde tengo que estar, viendo las cosas de forma solidaria, de forma colectiva, pensando en un futuro, que tenemos un problema gravísimo, que es ¿dónde está la infancia nuestra? ¿Dónde está la infancia nuestra? O sea, hay una definición, el futuro ya está definido hoy, lo escuché en una entrevista de Lustenberg. Y eso, ninguno de nosotros se imaginaba un Uruguay que tuviera que hablar en esos términos hace algunos años. Que tiene que ver con la pobreza infantil, que tiene que ver con la alimentación, que ya viene con la madre, eso. El tema de la educación. Nos pensamos que un modelo bareliano que había perdurado durante todo el siglo XX íbamos a estar viviendo este presente. No lo pensábamos. No. Entonces, bueno, este presente no era lo que pensaba, esto no era lo que esperaba, esto me hubiera gustado que fuera de esta forma. Sí, cargo con todo eso, muchísimos cargamos con todo eso. Pero lo importante es estar alineado, no oponerme a esto de forma como reacción, como un berrinche de infantil, sino ver, bueno, de yo las opciones que tengo, ¿cuál es la que me asegura un cambio o el mejor futuro? Y seguir alineado con eso. ¿El tener un hijo chico te hace estar más en contacto con esto que decís? Por supuesto, sin dudas, sin dudas. Y eso forma parte de lo que me decís también en la pregunta anterior, que era ¿qué pasó en estos años, ¿no? También es un poco en automático, o sea, la respuesta y bueno, sí tuve un hijo. Todos, o gran parte de nosotros tenemos hijos y sin embargo no te hace pensar las cosas de otra manera. Te hace sí tener tus habilidades de paternidad, de maternidad, pero después hay otro tema que es el político que va por otro lado.
creo, y vos me decís si estás de acuerdo y de ahí profundizamos un poco, que el disco es muy hondo. Es un disco muy hondo, como que bucea muy a